Los denunciantes modernos todavía argumentan que hay más de lo que pensamos sobre la Antártida que se está encubriendo. Ha habido mucho debate sobre bases subterráneas en la Antártida y ciertas fotos satelitales muestran áreas montañosas que tienen cavernas inusuales, ventanas literales con forma de platillo volador. Se suponía que la Antártida nunca albergara vida. Nunca se suponía que albergara nada excepto hielo, silencio y frío más antiguo que la historia humana. La Antártida es la última frontera. Captura nuestra imaginación. El último territorio restante en el planeta que podría tener tal designación es la Antártida. Sin embargo, cuando un equipo científico perforó en una cavidad sellada a 2 kilómetros bajo la superficie, algo cálido empujó de vuelta. Los instrumentos fallaron. El aire surgió de la oscuridad con un sabor metálico y extraño. Lo que encontraron no era una cueva formada por la naturaleza, y lo que descubrieron dentro nunca debió ser encontrado en este planeta. La anomalía bajo el hielo. La primera señal de que algo estaba mal llegó en forma de una firma de calor que no debería haber existido. El equipo climático había estado en el este de la Antártida durante solo 3 días, realizando un estudio de rutina destinado a rastrear la pérdida de hielo y los cambios de temperatura causados por el calentamiento global. Esperaban lecturas tranquilas y patrones predecibles. En cambio, sus sensores mostraron un bloque de energía cálida oculto bajo el suelo congelado. La anomalía se encontraba bajo 1.8 kilómetros de hielo, en una región conocida por ser uno de los lugares más fríos y estables del planeta. El equipo había cartografiado esta área muchas veces antes y nunca había aparecido nada inusual. Ahora, los monitores mostraron un aumento repentino de temperatura que era 12 grados más cálido que el hielo a su alrededor. El equipo sabía que esto solo debería ocurrir si había calor volcánico debajo. Sin embargo, cada lectura sísmica mostraba que el suelo estaba completamente quieto. No había señales de actividad volcánica ni movimiento geológico. El calor provenía de otra cosa. La espectrometría satelital añadió otra pieza inquietante de información. El aire sobre la anomalía contenía leves trazas de gases que no coincidían con nada encontrado en entornos glaciares naturales de la Antártida. Estos gases suelen aparecer solo cuando la materia orgánica se descompone en condiciones cálidas. El equipo permanecía en el viento helado mientras sus instrumentos insistían en que algo cálido y activo estaba enterrado muy por debajo. Nada de eso tenía sentido. Las reacciones físicas comenzaron poco después. Varios científicos reportaron una fuerte presión en sus oídos cuando caminaban hacia las coordenadas marcadas. La sensación era similar al cambio de presión que ocurre cuando un avión desciende, pero más fuerte y mucho más repentina. Un técnico de campo se mareó y tuvo que sentarse en la nieve. Dijo que el mundo se inclinó cuando intentó acercarse. El equipo revisó su equipo en busca de ondas sonoras dañinas y encontró breves picos de interferencia que a menudo ocurren cuando hay infrasonido fuerte presente. El infrasonido es una vibración de baja frecuencia que el oído humano no puede escuchar, pero el cuerpo puede sentir. Puede causar ansiedad, náuseas y miedo. El equipo no entendía por qué estaba apareciendo en una región silenciosa de hielo intacto. La tensión se extendió por el campamento. Revisaron cada sensor y máquina. Realizaron pruebas de control para descartar fallos. Durante la noche, otro satélite confirmó la firma. Luego, un segundo satélite la confirmó nuevamente desde un ángulo diferente. Los datos no podían ser descartados. Una sola frase comenzó a circular entre el grupo. Hay una bolsa de aire allá abajo. A medida que su miedo crecía y cada duda se desvanecía, el equipo se dio cuenta de que solo tenían una forma de descubrir la verdad. Tenían que perforar el hielo. Rompiendo la cueva sellada, el equipo preparó su equipo de perforación con un nivel de cuidado que revelaba el miedo que ninguno de ellos quería expresar en voz alta. Sacaron un sistema de perforación con agua caliente que había sido utilizado en misiones pasadas en el lago Whillans y el lago Mercer. Este sistema forzaba agua caliente a través de largas mangueras que derretían el hielo de manera limpia y controlada. El plan era simple y debería haber sido seguro. Necesitaban un agujero estrecho y estéril que midiera 40 centímetros de ancho. Este agujero les permitiría alcanzar la fuente de la firma de calor y recoger muestras sin contaminar lo que estuviera debajo. Siguieron reglas estrictas porque creían que podrían estar perforando en un entorno cerrado. Tales entornos pueden albergar microorganismos antiguos que han estado sellados durante miles o incluso millones de años.
El equipo llevaba trajes protectores y la tubería de perforación pasaba por filtros que atrapaban bacterias externas. Durante los primeros 1000 metros, todo se comportó como se esperaba. El taladro avanzaba lentamente a través de capas de hielo que eran densas y silenciosas. A 1784 metros, la presión sobre el taladro cayó repentinamente. Los técnicos se quedaron inmóviles. Una caída rápida de presión generalmente significa que el taladro ha perforado un espacio hueco. Los monitores confirmaron esto. La cabeza del taladro había entrado en un vacío. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el aire subió rápidamente por el agujero de perforación. El aire estaba caliente y tenía un olor metálico. Los instrumentos detectaron partículas que sugerían la presencia de material biológico vivo. Esto no tenía sentido. Las cavernas subglaciales en la Antártida normalmente están llenas de agua o gas frío comprimido. Nunca deberían contener aire caliente. Las reacciones fueron inmediatas. 3 investigadores retrocedieron y se cubrieron la boca. Dijeron que el aire sabía agrio y punzante. Uno de ellos se enfermó y vomitó en la nieve. Otra se frotó las manos repetidamente porque sus dedos hormigueaban de una manera que no podía explicar. Una bióloga miró el vapor ascendente y susurró que este aire no había tocado la superficie en millones de años. La idea asustó a todos porque nadie sabía qué tipo de vida o procesos químicos podrían sobrevivir en un espacio cerrado y calentado bajo tanto hielo. El equipo se reunió dentro de la tienda principal y discutió durante horas. Algunos querían detenerse y sellar el pozo de perforación. Otros creían que tenían el deber de investigar porque los datos eran demasiado importantes para ignorarlos. Al final, ganó la curiosidad. Decidieron ampliar el pozo de perforación a 1.2 metros. Usaron un escariador térmico reforzado que derritió el hielo en un cilindro liso. Una vez que la abertura fue lo suficientemente grande, construyeron una cápsula de descenso con partes de transporte aisladas. Esta cápsula se parecía a las cápsulas de rescate utilizadas en emergencias en cuevas, y era lo suficientemente fuerte como para soportar la presión del hielo circundante. 2 exploradores se ofrecieron como voluntarios para descender. Su cápsula fue bajada lentamente por un cabrestante motorizado. 900 metros, la transmisión de audio se llenó de pulsos débiles y estática. El equipo continuó de todos modos. Cuando la cápsula llegó al fondo, las lecturas de infrarrojos mostraron una caverna seca y cálida. La puerta se abrió, y una ráfaga de aire pesado y húmedo entró. Los exploradores habían entrado en un mundo oculto. Ahora, dentro del ambiente sellado, el equipo comenzó a documentar lo que creían que era solo un misterio geológico, sin saber que era mucho más peligroso. El entorno vivo de la cueva. Los 2 exploradores salieron de la cápsula y sintieron inmediatamente la diferencia en el aire. La cueva era húmeda, casi pesada, como si el espacio estuviera lleno de compuestos orgánicos en lugar de oxígeno limpio. El aire presionaba sus pulmones de una manera lenta e incómoda. Cada respiración se sentía ligeramente más densa de lo normal. La temperatura era mucho más cálida que el mundo helado de arriba. La humedad flotaba a través de los rayos de luz en pequeñas hebras flotantes que parecían casi vivas. El suelo bajo sus botas era liso, pero no parecía algo moldeado por humanos. Tenía la apariencia de piedra que se había derretido lentamente y vuelto a enfriar. Creaba una superficie que se sentía natural, pero extrañamente pulida, como si algo hubiera pasado sobre ella muchas veces. Mientras su luz barría la caverna, los exploradores notaron delgadas membranas de humedad adheridas a las paredes de piedra. Estas membranas no eran estáticas. Temblaban en pequeñas ondulaciones como si respondieran a los movimientos de los exploradores. Cuando los exploradores se acercaron, las membranas se movieron en lentas ondas que viajaban a lo largo de la pared. Esto hizo que ambos se detuvieran y miraran. La humedad no debería comportarse así. La humedad debería gotear o quedarse quieta. La ligera vibración les hizo sentir observados, aunque no había movimiento a su alrededor. Un explorador se arrodilló para raspar un parche oscuro de la pared. Parecía una fina capa de musgo húmedo, pero mucho más oscura y mucho más uniforme en su estructura. La capa tenía un color verde oscuro que brillaba bajo las linternas frontales. Cuando la luz se quedaba sobre ella, la película se contraía en un tirón lento y constante, como si intentara alejarse del brillo. Se relajaba de nuevo cuando la luz se movía a otro lugar. Recogieron una muestra y la colocaron en un contenedor estéril. La prueba de campo mostró algo que alarmó al biólogo de inmediato. Los aminoácidos dentro de la muestra microbiana estaban dispuestos en la dirección opuesta a los aminoácidos encontrados en toda la vida en la Tierra.
Los aminoácidos son las piezas químicas básicas que componen las proteínas en los organismos vivos. Están formados de manera que pueden girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Los científicos llaman a esta dirección de giroquiralidad. Cada ser vivo en la Tierra utiliza solo aminoácidos zurdos. Esto significa que las moléculas se doblan en una sola dirección y la forma encaja perfectamente con la manera en que la vida en la Tierra construye proteínas. La muestra de la cueva no utilizó aminoácidos zurdos en absoluto. Usaba aminoácidos de orientación derecha. Estas moléculas son imágenes especulares de las que se utilizan en la vida terrestre. Las proteínas construidas a partir de aminoácidos de orientación derecha no pueden ser utilizadas por ningún organismo conocido en este planeta. Las enzimas terrestres no pueden interactuar con ellas. Las células terrestres no pueden construir con ellas. Ningún proceso natural en la Tierra produce estas formas de orientación derecha en un sistema biológico estable. Esto mostró que la biología de la cueva no seguía las reglas básicas que controlan a todos los seres vivos del planeta. Los voluntarios estaban atónitos. Sin embargo, esto era solo el comienzo. A medida que se adentraban más en la caverna, vieron parches de crecimiento mineral que reaccionaban a los cambios en el aire. Cada vez que uno de los exploradores exhalaba, el aumento de oxígeno causaba un resplandor tenue y breve en ciertas partes de la pared. El resplandor duraba solo un segundo. Desapareció completamente cuando los exploradores contenían la respiración. Repitieron esto varias veces para confirmarlo. El patrón se mantuvo exacto. Esto significaba que la cueva respondía a la presencia de oxígeno de una manera controlada. Los parches minerales estaban interactuando con el aire como un sistema vivo, en lugar de una superficie pasiva. El estrés físico en los exploradores aumentó. Uno de ellos sintió una presión creciendo detrás de sus ojos, como si el aire de la cueva estuviera presionando hacia adentro. Los otros dijeron que la cueva parecía estar esperando algo. Su respiración se volvió superficial porque el nivel de oxígeno cambiaba sin un patrón claro. A veces el oxígeno subía bruscamente y luego caía sin ningún movimiento del equipo. Estas extrañas y crecientes anomalías los impulsaron a continuar su investigación. Necesitaban respuestas, y esas respuestas se encontraban más adentro de la cueva donde se escondía un peligro mucho mayor: la amenaza biológica. Cuanto más se adentraban los exploradores en la cueva, más el entorno pasaba de extraño a peligroso. La primera señal llegó cuando uno de ellos rozó el suelo con su bota. Una fina capa de polvo se levantó en el aire. En lugar de dispersarse al azar como el polvo normal, las partículas se elevaron en espirales apretadas que giraban en círculos lentos antes de asentarse de nuevo. El polvo debería dispersarse en trayectorias impredecibles. Nunca debería moverse en formas organizadas. Ambos exploradores miraron las partículas en espiral con creciente temor, porque este comportamiento sugería que algo en el aire, o en las propias partículas, estaba guiando el movimiento. Recogieron muestras y las examinaron con un pequeño microscopio de campo. Los microorganismos dentro del polvo los sorprendieron. Los microbios normales de la Tierra se mueven usando estructuras diminutas en forma de látigo que empujan o tiran de sus cuerpos. Estas se llaman flagelos. Los microbios de la cueva no tenían estas estructuras. En cambio, se movían en pulsos helicoidales cortos. Sus cuerpos se expandían y contraían en ondas retorcidas, casi como pequeños resortes que se tensan y sueltan. Esta forma de movimiento nunca se ha visto en la biología terrestre. Sugería que los organismos estaban utilizando un método completamente diferente para moverse a través del líquido o aire. Mientras registraban estos hallazgos, los instrumentos en sus trajes detectaron algo más. Una vibración constante llenaba la cueva a una frecuencia de 17 hercios. Los humanos no pueden escuchar esta frecuencia, pero el cuerpo puede sentirla. Se sabe que el infrasonido a este nivel causa náuseas, miedo e incluso distorsiones visuales breves. Los exploradores no entendían la fuente de la vibración. Las paredes de la cueva no mostraban signos de movimiento. Sin embargo, la vibración continuaba sin pausa. Las frecuencias cardíacas de los exploradores aumentaron al mismo tiempo exacto. Sus manos temblaban. Uno sintió un repentino temor y tuvo que apoyarse contra la pared. Su entorno comenzó a comportarse de maneras que parecían intencionales. Cada vez que los exploradores pisaban una superficie, la piedra se volvía ligeramente más cálida bajo sus botas. No era un gran cambio, pero era notable. Algo en la roca o el suelo estaba absorbiendo su presión o calor corporal y respondiendo a ello. La humedad en las paredes también se movía en lentas y ondulantes olas. Se desplazaba de un área a otra, como si la cueva estuviera redistribuyendo el agua con un propósito. Estos movimientos no coincidían con ningún entorno natural de cueva. Los efectos psicológicos empeoraron. Un científico dejó de caminar y dijo que escuchó un zumbido bajo detrás de él. El otro no escuchó nada. Su equipo de audio solo registró silencio, lo que hizo el momento aún más aterrador.
A medida que avanzaban más profundo, un explorador perdió su sentido de la orientación. No podía recordar si habían pasado por cierta piedra o doblado una esquina. Su voz temblaba cuando dijo que la cueva estaba confundiendo su memoria. Poco después de esto, sus sensores de oxígeno informaron un aumento repentino en el oxígeno, seguido de una caída brusca. Estos cambios rápidos no deberían ocurrir en un espacio sellado a menos que algo estuviera alterando la atmósfera. Con sus estados físicos y mentales deteriorándose y la cueva reaccionando a su presencia de maneras que no tenían sentido, el equipo continuó avanzando. Creían que estaban cerca de la fuente de la anomalía, sin saber que el verdadero peligro esperaba más adelante en una cámara más profunda que había permanecido sellada durante siglos. La cámara de preservación. Los exploradores se adentraron más en la cueva hasta que el suelo se inclinó hacia abajo en una larga pendiente natural. El aire se volvió más cálido a medida que caminaban, y las paredes se volvieron resbaladizas con la humedad condensada. Al final de la pendiente, llegaron a una amplia abertura que conducía a una cámara diferente a todo lo que habían visto hasta ahora. Un charco de agua líquida llenaba la mayor parte del espacio. El agua no debería haber existido bajo tanto hielo, porque la temperatura en la superficie estaba muy por debajo del punto de congelación. La única explicación posible era el calor geotérmico que subía de la roca, o el calor liberado por algo dentro de la cámara. El agua no se movía en absoluto. No había ondas, ni suaves olas, ni señales de perturbación. Incluso cuando los exploradores se acercaron y crearon una corriente de aire, la superficie del agua permaneció perfectamente plana. Este nivel de quietud se sentía antinatural y hizo que ambos redujeran la velocidad de sus pasos. Las paredes alrededor de la cámara se veían diferentes de la piedra lisa que habían visto antes. Formas estaban atrapadas dentro de la piedra, como si la roca hubiera crecido a su alrededor. Estas formas no se parecían a nada familiar. Algunas parecían costillas largas y curvadas, pero el espacio era irregular, y las formas eran demasiado anchas para pertenecer a cualquier animal conocido. Otras formas parecían tubos que podrían haber transportado fluidos, pero se ramificaban de maneras que no coincidían con venas, raíces o cualquier cosa formada por la biología terrestre. La mineralización sugería que estas estructuras se habían endurecido durante mucho tiempo. Parecían orgánicas, pero no de una manera que coincidiera con la vida vegetal o animal. Los exploradores no podían determinar si estas formas pertenecían a organismos individuales o a partes de una estructura mucho más grande. Al otro lado de la cámara, una masa única descansaba parcialmente bajo el agua. Era lo suficientemente grande como para que los exploradores pudieran verlo desde el otro lado de la habitación. No se movía. Su superficie estaba cubierta por una capa translúcida que parecía resina vieja. La resina tenía grietas, pero aún mantenía la masa unida. La forma del objeto era irregular y no estaba claramente definida. No era redonda como una roca ni tenía la forma de ninguna criatura que los exploradores reconocieran. Cuando apuntaron su cámara térmica hacia él, la imagen mostró un leve movimiento dentro de la masa. El movimiento no parecía actividad muscular. Parecía como corrientes que se movían lentamente, como si algo dentro de la masa se estuviera reorganizando o reaccionando a la temperatura. Ninguno de los exploradores sabía si la masa era una forma de vida o algo completamente desconocido, pero ambos entendieron que no era un mineral o piedra simple. La vista del objeto congeló a los exploradores en su lugar. Uno de ellos se negó inmediatamente a acercarse más. Dijo que sus instintos le decían que se mantuviera alejado porque nada en la masa le parecía seguro. El otro explorador se obligó a dar un paso adelante. Cuando llegó al borde del agua, de repente sintió una sensación extraña. Dijo que sentía como si el objeto estuviera consciente de él. Esto lo asustó tanto que casi retrocedió. Sus instrumentos informaron un cambio pequeño pero claro. La temperatura alrededor de la masa aumentaba ligeramente cuando se acercaba y bajaba cuando retrocedía. Este patrón se repetía cada vez que se movía. A pesar de su miedo, creían que la masa estaba inactiva y posiblemente fosilizada. Decidieron recoger muestras antes de informar. Esta elección desencadenaría la siguiente etapa del descubrimiento y los llevaría a un peligro mucho mayor. Señales de despertar. Los exploradores solo habían retrocedido unos pocos pasos del agua cuando las condiciones dentro de la cámara cambiaron nuevamente. La temperatura subió de 2 a 3 grados. Este aumento provino del calor combinado de sus lámparas, sus trajes y el intercambio de aire creado cuando la caverna se abrió por primera vez. La cueva había estado sellada por un tiempo desconocido, y incluso un pequeño cambio en el flujo de aire o la luz podría desencadenar un cambio rápido en la temperatura. A medida que el calor se extendía, las gotas se formaron rápidamente a lo largo de la piedra. La humedad se espesó y corrió por las paredes a un ritmo mucho más rápido que antes. Las películas microbianas que recubrían la piedra reaccionaron al aumento de calor alejándose de las superficies expuestas. Se retiraron a las grietas porque los cambios bruscos de temperatura pueden dañar a los organismos adaptados a ambientes fríos estables. El objeto en el agua respondió a continuación. La capa de resina que recubría su superficie era sensible a la temperatura. A medida que la cámara se calentaba, la resina se ablandaba en pequeñas secciones. No se derritió ni se despegó.
En cambio, se aflojó lo suficiente como para mostrar movimiento desde abajo. Los exploradores usaron su cámara térmica nuevamente y vieron el cambio en la distribución del calor interno. Aparecieron áreas más cálidas dentro de la masa porque la capa exterior ya no mantenía el frío. El nuevo calor permitió que el fluido o tejido atrapado se moviera por primera vez. Esto explicó los leves sonidos de crujidos que resonaban en toda la cámara. Las grietas provenían de la resina ajustándose al cambio de temperatura. Los exploradores se mantuvieron a varios pasos atrás, aterrorizados por la clara señal de que la masa estaba reaccionando, pero también entendieron que podría ser simplemente una respuesta física provocada por el entorno, y no por conciencia. El equipo comenzó a tener dificultades porque la humedad dentro de la cámara aumentó bruscamente. Los altos niveles de humedad interferían con sus sensores y obstruían pequeñas aberturas de ventilación. Los monitores de oxígeno parpadeaban porque la composición del aire era inestable. La cámara había estado sellada durante mucho tiempo y de repente fue expuesta a la respiración de los exploradores y al escape de sus equipos. Esto creó bolsas irregulares de oxígeno y dióxido de carbono. Sus sistemas de comunicación también captaron ráfagas cortas de ruido causadas por el vapor de agua y las partículas minerales en el aire. Estas interrupciones llegaban a través de la cápsula sobre ellos como señales de audio rotas e incompletas. La tensión física sobre los exploradores se intensificó. Uno de ellos se sintió mareado y cayó de rodillas. Su cuerpo luchaba por adaptarse a las fluctuaciones de oxígeno. El otro explorador gritó que necesitaban irse de inmediato. El calor, la humedad y los cambios de presión estaban afectando su equilibrio y respiración. Agarraron lo que pudieron y comenzaron a moverse hacia la pendiente que conducía fuera de la cámara. Las muestras que llevaban estaban selladas, pero ninguno de ellos sabía lo que esas muestras realmente significaban. Llegaron a la cápsula en un estado de pánico, sin saber que el material dentro de sus contenedores contenía la evidencia que cambiaría todo sobre la comprensión humana de la vida. El descubrimiento no era de este mundo. Las muestras tomadas de la cámara fueron examinadas dentro del laboratorio portátil tan pronto como los exploradores llegaron a la superficie. Habían recogido 3 tipos de material. La primera muestra provenía de la fina película microbiana que cubría las paredes de la cueva. La segunda muestra fue tomada del agua en la cámara. La tercera y más importante muestra fue un pequeño raspado de la resina translúcida que cubría la gran masa sumergida. Este raspado se tomó cuidadosamente con una herramienta estéril y se selló en un contenedor hermético. El equipo creía que estaban recopilando datos ambientales inofensivos. En cambio, las muestras revelaron una verdad para la que nunca estuvieron preparados. Las máquinas de secuenciación procesaron primero la película microbiana. Los resultados aparecieron en segundos y dejaron atónito al equipo. Los patrones moleculares no coincidían con ninguna forma de vida conocida en el planeta. Los microorganismos contenían un quinto nucleótido. Los nucleótidos son las unidades químicas que crean el ADN y el ARN. Todos los organismos de la Tierra usan solo 4 de ellos para construir su código genético. La muestra de la cueva utilizó un nucleótido extra que no existe en ningún registro científico. Esto significaba que su sistema genético no seguía las mismas reglas de ADN utilizadas por animales, plantas o bacterias. Cuando el análisis se centró en la disposición de los aminoácidos, el asombro aumentó. Cada aminoácido en la muestra era de orientación dextroquira. Esto confirmó que la muestra no pertenecía a ningún sistema biológico terrestre. Fue construido a partir de instrucciones químicas que la vida en la Tierra no puede leer, no puede descomponer y no puede usar. La muestra de agua produjo el mismo resultado. Trazas de material orgánico flotante contenían los mismos aminoácidos dextrogiros y el mismo nucleótido desconocido. Esto mostró que el agua dentro de la cueva no era agua de deshielo normal. Apoyaba un sistema biológico separado de la biología de la Tierra. Cuando la muestra de resina entró en el secuenciador, el laboratorio quedó en silencio. Los resultados fueron mucho más complejos que las muestras anteriores. El material no estaba muerto, no estaba fosilizado ni químicamente inactivo. Contenía estructuras que estaban apagadas pero aún capaces de reiniciarse si se presentaban las condiciones adecuadas. Esto significaba que la masa en la cámara no era simplemente una forma preservada, era una forma de vida en estado de reposo. Las cadenas moleculares en la resina mostraban algo aún más alarmante. Tenían una resistencia extremadamente fuerte a la radiación. La radiación normalmente daña o destruye moléculas biológicas. Sin embargo, los enlaces en esta muestra estaban construidos de una manera que les permitía sobrevivir a una radiación intensa sin descomponerse. Estos mismos patrones de enlaces solo se han encontrado en organismos microscópicos que los científicos descubrieron dentro de fragmentos de meteoritos. Esos organismos sobrevivieron porque se formaron en lugares expuestos a intensa radiación cósmica. La vida en la Tierra nunca desarrolla este tipo de protección porque la atmósfera terrestre bloquea la mayor parte de la radiación del espacio. La única manera de que existan estos patrones es si el organismo evolucionó en un entorno con una radiación mucho más fuerte que cualquier cosa en la Tierra. Esto dejó claro que la forma de vida dentro de la cueva no comenzó en nuestro planeta. El equipo se dio cuenta de que estaban estudiando vida que no provenía de la Tierra.
Nada en la muestra coincidía con ninguna forma de biología conocida en el planeta. La única explicación razonable era que el organismo llegó del espacio hace mucho tiempo. Podría haber sido transportado dentro del hielo de un cometa antiguo o atrapado en la roca de un meteorito que golpeó la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo. Una vez que aterrizó, el organismo liberó calor lentamente como parte de su actividad química natural. Este calor provenía de la forma en que sus moléculas reaccionaban con el entorno. Durante miles de años, este calor constante derritió el hielo directamente a su alrededor. A medida que el hielo se derretía y volvía a congelarse en ciclos, se formó gradualmente un espacio hueco. Este espacio hueco se convirtió en la cueva que los exploradores ingresaron. El organismo no construyó la cueva, no dio forma a nada a propósito. La cámara se formó simplemente porque el organismo existía y liberaba energía de una manera que ninguna vida terrestre lo hace. La aterradora implicación surgió a continuación. La vida terrestre no tiene defensa contra este organismo. Su química está construida de una manera que la biología de la Tierra no puede reconocer, no puede atacar y no puede descomponer. Si incluso una pequeña cantidad escapara al medio ambiente, no enfrentaría competencia de los microorganismos existentes. Podría propagarse a través del suelo, el agua y la humedad sin nada que lo detenga. No necesitaría infectar a humanos o animales para causar daño. Simplemente reemplazaría las capas base de los ecosistemas de la Tierra al superarlas con una química con la que no pueden interactuar. Comunidades microbianas enteras podrían colapsar. El suelo podría cambiar su estructura. Las fuentes de agua podrían cambiar en temperatura y contenido mineral. Los entornos podrían transformarse de maneras que los humanos no entienden ni controlan. Lo peor de todo, no se comportaría como una enfermedad. La Tierra no lo reconocería como dañino hasta que el daño ya hubiera ocurrido. Se propagaría silenciosamente y transformaría todo lo que tocara. Un científico susurró que esto nunca debería haber sido sacado de la cámara. Otro repitió que nunca deberían haber perforado el hielo. Los supervisores en la superficie tomaron su decisión de inmediato. El descubrimiento era demasiado peligroso para ser divulgado al público. Se cortaron todos los canales de comunicación. Todos los datos fueron guardados bajo llave. Se ordenó al equipo dejar de hablar sobre el organismo, la cámara y las muestras. En cuestión de horas, toda la operación fue clasificada. El campamento fue retirado. Las coordenadas fueron borradas. La historia nunca llegó al mundo exterior. Solo fragmentos de la verdad se han filtrado a través de pequeños canales no oficiales, a menudo desestimados como rumores o confusión. El informe completo permanece oculto, y el organismo en sí está almacenado en una instalación sellada lejos del ojo público. Quizás algún día, el gobierno decidirá que el mundo está listo para escuchar lo que se encontró bajo el hielo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.